Ya sabemos las causas diabólicas que lo provocan y que tienen que ver con el comportamiento insolidario, terrorista de unas células que forman parte de una comunidad andante de células, que eso es lo que somos. Y sabemos cómo curar algunos de las más de 200 variedades de cáncer. La batalla continúa. Cáncer. Hay pocas palabras que nos asusten más. Y eso que no es una enfermedad reciente, pero sí muy seria, común y difícil de combatir. ¿Por qué se produce? ¿Qué es el cáncer en realidad? El cáncer es un crecimiento descontrolado de algunas de las células que nos constituyen. Las células normalmente regulan su reproducción muy cuidadosamente, subordinando su tendencia darwiniana a reproducirse a la supervivencia del cuerpo que habitan. Esto es lo que permite el desarrollo de seres multicelulares como nosotros y sin duda resulta una de las mayores maravillas de la evolución. Pero los genes que regulan la división celular pueden padecer mutaciones que los inhabiliten y después solo es una cuestión de supervivencia, una competición entre células sanas y células desreguladas, egoístas que ya no se comportan como parte del cuerpo y que se reproducen mucho más aprisa. El resultado es el cáncer. Básicamente hay dos tipos de genes relacionados con el cáncer. Los oncogenes, que estimulan la reproducción celular, y los genes supresores de tumores, que la inhiben. Si comparamos las células con un vehículo, los oncogenes serían el pedal del acelerador y los genes supresores de tumores el pedal de los frenos. Si ambos funcionan bien, nos permiten regular la velocidad, pero tanto si se encalla el acelerador como si falla el freno, perdemos el control del vehículo. Sin este control, las células se reproducen a mucha velocidad. Algunas de ellas pueden padecer más mutaciones que les permiten alcanzar el torrente sanguíneo y colonizar otros tejidos. Es la temida metástasis. El tumor se extiende y es mucho más difícil de combatir. Hasta ahora se creía que la transformación de células sanas en cancerosas se debía solo a algunas mutaciones en los genes reguladores. Pero ahora se ha visto que en la mayoría de los tumores están afectados muchos cromosomas. Algunos están unidos, otros rotos o duplicados o simplemente no están. Esto indica que el primer paso en el camino hacia el cáncer podría ser algo que produce un caos celular más general. Por ejemplo, un mal reparto de los cromosomas entre las células hijas cuando una célula se divide. Determinar el paso inicial no es simple curiosidad, es importante porque puede guiar hacia mejores estrategias terapéuticas. Quizá incluso desvíe el esfuerzo en encontrar fármacos que curen el cáncer hacia la búsqueda de medicinas que lo prevengan. Algún día la ciencia encontrará una respuesta definitiva a la pregunta de qué causa el cáncer. Y aunque probablemente no será una respuesta sencilla, sí que será una de las más esperadas. Joan Massagué es el jefe del programa de biología y genética del cáncer del Sloan Kettering Center de Nueva York. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación por su contribución a la lucha contra el cáncer. Massagué centra sus investigaciones en los diferentes factores implicados en la proliferación de células tumorales. Bueno, este año me dicen que en Estados Unidos a 1,5 millones de personas se les diagnosticará que tienen cáncer. Y en este mismo año habrán muerto probablemente 500,000 de personas, ¿no? O sea que sigue siendo la segunda, ¿no?, causa de mortalidad. Y yo desde luego no tengo ni idea de cuáles son realmente las raíces de esto. Y te voy a pedir un favor. O sea, la teoría que me des de estas raíces tendría que ser algo que me explique por qué parece que tenemos cáncer cuando maduramos,
que es una enfermedad de la madurez o de la vejez, y por qué madurando y envejeciendo, como envejecemos todos, no todos nos morimos de cáncer, ¿no? Bueno, estas son preguntas simples con respuestas que pueden ser muy complicadas. Claro. Cáncer es un proceso, en parte, es una enfermedad de la vejez porque es el resultado del acúmulo de errores en nuestras células. Mira, al contrario de las enfermedades por infección, que son a causa de un agente externo, sí, un microbio, un virus, una bacteria, cáncer fundamentalmente es un desarreglo de nuestras propias células, de nuestros propios tejidos, que a causa de mutaciones y de errores que cometen, se olvidan progresivamente de cuáles son las normas del buen comportamiento social. Y a pesar de que haya sistemas de control, de policía, sí, de arreglar los errores que haya en los genes de las células o eliminar células que no han sido capaces de arreglar su propio error, eliminarlas, algunas escapan. Y esas son las que progresivamente se van acumulando y pueden llegar a dar lugar a un tumor. A un tumor. Es increíble, ¿no? ¿Y por qué una célula, por ejemplo, en lugar de quedarse quieta en un momento dado, esperando que las demás le digan algo, oye, decide por su cuenta multiplicarse? Pues esta es una célula que ha empezado por acumular mutaciones, errores, debidos a sus propios errores de multiplicación, debidos a efectos ambientales, un cancerígeno del tabaco, la radiación ultravioleta del sol, compuestos químicos de nuestro ambiente, ocasionan mutaciones en ciertos genes, y algunos de estos genes pueden ser precisamente los encargados de transmitir a la célula propia las señales que le llegan de su entorno. Cuando el encargado de transmitir esa señal deja de actuar, esa célula se vuelve autónoma. Es decir, las células tumorales no se convirtieron en células tumorales por un proceso proactivo. Creo que un día se despertaron y dijeron, ¿sabes qué? Me voy a volver tumoral. No, son células que empiezan por tener fallos en su propio autocontrol de su genoma. Cuando hay estos fallos, entonces empiezan a acumular una segunda generación de fallos al azar. Para muchas células estos fallos no son ventajosos y se quedan retrasadas, no se dividen, se eliminan. Pero para unas les provee una ventaja. Y entonces es darwinismo clásico. Esta célula se selecciona, una célula que tiene ciertos desarreglos y que por azar ha perdido uno de los procesos que le permiten autoeliminarse. Fantástico. Es una célula no autoeliminadora, claro, con lo cual Darwin queda seleccionada. Claro. Queda seleccionada. Si además es una célula que proliferaba cuando no debía y que se movía, tenemos ya una célula que está súper seleccionada porque tiene 3 ventajas. Los 6 superpoderes diabólicos de la célula cancerígena. Falsificadora de información. Antes de dividirse, cualquier célula de nuestro organismo está obligada a esperar una señal que viene del exterior. La célula cancerígena, sin embargo, es capaz de falsificar esas señales y disparar su división en momentos inapropiados. Sorda a las señales de alarma. Las células cancerígenas que forman un tumor, al dividirse, presionan y limitan los tejidos adyacentes. Las células de estos tejidos dirigen avisos para detener las divisiones de las células malignas, que ignoran por completo las señales de alarma. Incapacidad para la autodestrucción. Una excesiva acumulación de defectos genéticos desencadena en una célula normal mecanismos que la llevan al suicidio. La célula cancerígena no posee los dispositivos de autodestrucción. Usurpadora de suministros.
las células cancerígenas consiguen el oxígeno y los nutrientes necesarios para su supervivencia, dirigiendo la construcción de nuevos vasos sanguíneos que irrigan el tumor. Inmortalidad vital. Si una célula sana no puede llevar a cabo más de 70 divisiones, la célula tumoral es capaz de dividirse eternamente. Lleva la inmortalidad escrita en sus genes. La sed de conquista. Solo unas pocas células del cuerpo están autorizadas para circular por él. Una vez más, las células cancerígenas se saltan las barreras y pueden llegar a ser diestras invasoras de tejidos alejados de su órgano de origen. Es la temida metástasis. A base de estudiar esta comunidad andante de células con estos comportamientos sociales o a comportamientos sociales, ¿te extraña que la comunidad andante de homínidos, los 6.000 millones, reproduzcan algunos de estos procesos y comportamientos que tú ves todos los días? A su nivel. De hecho, el comportamiento de nuestras sociedades es el que me ha inspirado a mí a darme cuenta de que el cáncer no es más que un caso de problema de sociología celular, donde sociedades bien organizadas y que funcionan, bien comunicadas, bien reguladas con su urbanidad, con su normativa, sí son violentadas, a veces sin serlo por accidente, pero comúnmente si son violentadas por exposición a carcinógenos, a mutaciones de otro tipo, a veces heredadas en algunos casos, pocos, empiezan a generar delincuentes que pueden volverse criminales, que luego exportan, se deshacen, se mueven de donde han surgido y desarrollan lo que llamamos metástasis, pasando de órganos no vitales, una mama, una próstata, son órganos no vitales, pero de ahí pasan a órganos que ya son vitales y ahí funcionan como célula terrorista metastática, que es la que acaba con el individuo. Los símiles son muy paralelos, y es aplicar la lógica de la sociología al problema de la biología del cáncer. Oye, la metástasis que mencionas es frightening, ¿no? Dirían quiero decirte, los anglosajones. Me parece, corrígeme, pero que un 90% de las muertes por cáncer es a raíz de la metástasis. Es cuando se produce esta invasión de órganos ajenos, ¿no? Una vez está en este estado ya no podéis hacer nada, ¿no? No, eso no es cierto. Esto es una falacia fundamental. El ciclista Armstrong tenía metástasis y luego fue a ganar 6 veces el Tour de Francia. Metástasis es el nivel, efectivamente, como dices, el 90% de las muertes por tumor sólido, dejando aparte las leucemias, son por metástasis, puesto que el tumor muchas veces se genera, como he dicho antes, en órganos no vitales. Los tumores más comunes en la mama, en la próstata, incluso en el intestino. El tumor en el intestino tenemos muchos metros, se puede sacar aquel pedazo, se empalma quirúrgicamente y aquí no ha pasado nada, a no ser que en el momento de haber retirado quirúrgicamente el tumor, ese ya hubiese mandado emisarios. Entonces la metástasis es Al-Qaeda. Metástasis pueden ser unas pocas células invisibles con cualquier tecnología, pero que ya estén anidadas en órganos ya vitales. Pulmón, hueso, cerebro, médula, o sea, cerebro, hígado. Entonces, esto hace las cosas más difíciles. Eso no quiere decir que sea irreversible, que sea imposible, pero sí que disminuye las probabilidades que uno tiene de curación o las probabilidades que uno tiene de cronificar la enfermedad. Oye, y entre tus descubrimientos con tu equipo, hay uno que, a lo mejor hay otros que son tan famosos, pero hay uno de una especie de receptor que llamáis, creo, el TGF-beta, ¿no? Que es un inhibidor de la multiplicación celular. Y cuando este receptor
no está por lo que sea, y me vas a decir por qué. Cuando no está, pues oye, las células no paran de crecer. Exacto. ¿No? Esto fue un gran hito, ¿no?, en la historia del Esto fue un cáncer. hito, pero fue un proceso, no es un descubrimiento de esos que Sí. un día te levantas y eureka. Este es el factor que efectivamente para la gran mayoría de nuestras células es el factor que cuando se produce, se genera y circula en su entorno, es el que de forma más efectiva les da la señal de parar de dividirse, de no dividirse, de no entrar en el ciclo de producir dos células y luego 4 y luego 8. Una vez más, es una combinación de la ley de Murphy y la de Darwin juntas. Si se puede estropear, se va a estropear y esto se va a seleccionar. Y si se puede estropear en 10 sitios distintos, en algunos tumores va a ser uno y en otros el otro. Y esto es efectivamente lo que hemos estado encontrando nosotros y luego ya muchos otros colegas que han venido a estudiar este proceso. ¿Y eso ha tenido una repercusión, ha facilitado una respuesta terapéutica? Quiero decir, en forma de fármacos o de... ¿Ha tenido un resultado clínico este descubrimiento típico de una investigación básica? Bueno, todos los descubrimientos de nuevas terapias de hoy en día, de nueva generación, todos salen de la investigación básica, del entender los mecanismos básicos. Y entonces cuando ves cuál es la pieza que falla, entonces empiezas a pensar de qué forma se puede evitar el fallo, se puede subsanar el fallo. A veces es posible hacerlo, otras veces no es posible. Entonces han habido, a raíz de nuestros descubrimientos, hay mucha actividad industrial en compañías farmacéuticas y biotecnológicas en desarrollar fármacos que están inspirados, basados en el entender el proceso tal como nosotros lo hemos entendido, y luego se ha comprobado en muchos laboratorios más que han dicho que han mostrado que efectivamente así funcionan las cosas. Entre un 5 y un 10% de todos los tumores tienen un carácter hereditario, es decir, que se producen como consecuencia de la existencia de mutaciones genéticas que pasan de padres a hijos. Sin embargo, cada vez existe una tecnología más precisa capaz de detectar los errores en el ADN que propician la aparición de estos cánceres. Gracias a esta herramienta, las personas con predisposición genética pueden recibir un trato individualizado que permite una prevención muy efectiva ante los primeros síntomas. Y es que los grandes avances tecnológicos de los últimos años han permitido que el cáncer deje de verse como una enfermedad incurable. Con la ayuda del análisis de imágenes por resonancia magnética y los TAC, en la actualidad los cirujanos suelen saber el tamaño y la ubicación de los tumores malignos antes de operar para extirparlos, con lo que se facilita su trabajo. Otros tratamientos complementarios son la radioterapia y la quimioterapia. La primera utiliza partículas de alta energía para destruir las células cancerosas, mientras que la segunda, en cambio, emplea sofisticados y tóxicos medicamentos para el mismo fin. En los próximos años asistiremos a nuevos avances tanto en el diagnóstico precoz como en el tratamiento contra el cáncer. Los expertos opinan que se tenderá a una medicina individualizada, es decir, que según el perfil molecular del tumor y las características personales del paciente, se utilizarán unas técnicas u otras. Cada vez se conoce mejor cómo funciona el interior de las células tumorales, de manera que se pueden preparar fármacos para bloquear molecularmente las señales intracelulares, reducir la llegada de sangre al tumor o aumentar las defensas del propio organismo. En consecuencia, se está cambiando la filosofía del tratamiento. Si bien hasta ahora se consideraba algo agresivo, con una gran cantidad de efectos secundarios para el paciente, en el futuro se apostará por un enfoque más inteligente y sutil, capaz de actuar específicamente en el tumor sin ningún perjuicio para los tejidos sanos. Podríamos equipararlo a la diferencia entre hacer volar una pared para entrar a una cámara acorazada o emplear a un hacker capaz de descifrar la clave para entrar al tumor. Una última reflexión. Hay quien dice, y si no lo dice lo podría decir, que a veces tenemos la impresión
de que, bueno, la sociedad reaccionó con cierta premura y solidez al desafío este brutal del cáncer, que se han dedicado muchos recursos a la investigación y se han creado muchísimos centros y se ha formado muchísima gente, pero que hay como una especie que a lo mejor podría haber como una exageración en el sentido de que demasiado está concentrado en seguir investigando por donde habíamos empezado esta conversación, las raíces básicas de la enfermedad, y demasiado poco en que el paciente note la mejoría inmediatamente. ¿Tú qué crees eso? ¿Cómo lo ves? Porque es un tema importantísimo. Esto es muy importante y de hecho sucede, pero hasta cierta medida. Hay dos cosas a decir. Una es que mucho más de lo que pensábamos nos hizo falta colectivamente hacer toda esta labor oscura, básica de laboratorio, antes de estar preparados en cuanto al conocimiento básico para poder intervenir en el paciente como ya se está haciendo ahora. Recordemos que cuando las leyes de la física que permitieron poner al hombre en la luna en menos de una década, estas leyes se descubrieron, se desarrollaron durante la primera mitad de todo el siglo. Sí. Biología, estábamos a principios de los años 70, cuando el presidente Nixon declaró la guerra al cáncer, estábamos en cuanto a las leyes de la biología de nuestras células, donde la física estaba en el siglo XIX. Entonces ha habido que generar la enciclopedia de conocimiento. Por otro lado, sí que es cierto que habrá algunos investigadores que se pierden en los recovecos, en los detalles. Esto sucede en cualquier actividad humana. Estoy seguro que en la carrera del espacio también había de esos. Pero estos se seleccionan negativamente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, las fundaciones que dan sus dineros para el cáncer, la sociedad entera prima el avance que se traduce, cuando se puede traducir, en un nuevo medicamento, en una nueva técnica de diagnóstico, de mejor pronóstico, de lo que sea. Y no por ponerme a mí mismo de ejemplo, pero mi laboratorio, mi grupo, yo mismo, siendo investigadores plenamente básicos y siguiéndolo siendo en parte, hemos ya trascendido al área de implicación clínica, habiendo tomado la decisión de estudiar el proceso de metástasis y de qué forma abordarlo. Cuando estudiábamos el proceso del factor TGF-beta, este era un estudio abstracto, hecho en nombre del cáncer, pero no realmente sobre el cáncer directamente. Estudiar metástasis, eso es cáncer directamente. Las ratas de laboratorio son una pieza clave en las investigaciones médicas. En unos laboratorios españoles se ha creado una familia de ratones que tiene una alta resistencia contra el cáncer. Los roedores se han conseguido gracias a las últimas técnicas en manipulación genética. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España acaban de lograr en el laboratorio una familia de ratones con una elevada resistencia a los procesos cancerígenos. Los superroedores, creados artificialmente, tienen 3 en lugar de 2 copias de genes que controlan los mecanismos que dirigen la división celular. Según los responsables de la novedad médica, se trata de un gran logro científico, ya que en el futuro podría realizarse la misma manipulación genética a la hora de proteger a las personas humanas contra el cáncer. En líneas generales, los procesos cancerígenos se basan en una división celular anómala. Pese a las creencias tradicionales, la capa interna de la Tierra, comprendida entre el manto y el núcleo, es mucho más activa de lo que se suponía. Al menos eso es lo que asegura un equipo de sismólogos de la Universidad de Arizona. Durante meses, un grupo de expertos ha estudiado la vibración de ondas sísmicas que se producían en la zona conocida como D. Se trata de la región situada entre el manto y el núcleo líquido. Los análisis han corroborado que la zona tiene un gran dinamismo y que cuenta con sustancias muy particulares.
Este descubrimiento permitirá comprender mejor cómo se curvan y se desplazan las rocas, así como las capas del interior terrestre. Asimismo, se podrán diseñar modelos de predicción del movimiento de las placas tectónicas que conforman la Tierra y saber qué futuro le espera a los 5 continentes. Las enfermedades coronarias son una de las dolencias más extendidas entre las sociedades modernas. Un reciente estudio demuestra que los bypass realizados con arterias son más seguros y fiables que los que se hacen con venas. Un bypass se realiza para limpiar una zona obstruida del flujo sanguíneo. Lo que se hace es colocar un trozo de vaso sanguíneo sano en la zona taponada. El principal problema es que estos empalmes con el paso del tiempo se acaban obstruyendo de nuevo. Hasta el momento, el bypass más corriente se realizaba utilizando la vena safena que está en la pantorrilla. Estos problemas de taponamiento son los que impulsan a los investigadores a buscar nuevas vías más eficaces. En este panorama se enmarca el estudio realizado por un equipo canadiense que ha comparado los resultados de arterias y venas. Los resultados fueron claros. El 13% de los implantes hechos con venas se obstruyeron frente al 8% de los que se realizaron con arterias. Las autoridades buscan soluciones para hacer más sostenible el desarrollo, o lo que es lo mismo, mantener el nivel de calidad de vida y comodidad, pero de una manera más respetuosa con el medio ambiente. En Barcelona están poniendo a prueba un sistema que ya se ha empezado a implantar en otras ciudades europeas: compartir el coche. El sistema conocido como car sharing se basa en que varios usuarios comparten el mismo coche por un precio inferior al de un coche de alquiler. La iniciativa tiene 2 ventajas claras. Reduce el número de coches que circulan, ya que son varios los conductores que lo utilizan, y cara al usuario es un sistema más económico que mantener un coche a diario. A partir de este mismo mes, el servicio podrá contratarse a través del teléfono o vía Internet. Cada usuario tiene una tarjeta con un chip de identificación personalizado. Cuando se introduce la tarjeta en el vehículo, este reconoce automáticamente al cliente. El chip almacena todos los datos del conductor y el consumo que realiza. Bienvenidos a la segunda parte de Redes. Bueno, nuestra audiencia aquí en España y en el resto del mundo a través del canal internacional de televisión española. Hoy tratamos un tema que es penoso, claro, por su naturaleza, pero también, y eso es una historia muy reciente, esperanzador. Estamos hablando de que somos una comunidad, como decía Joan Massaguer en la primera parte del programa, una comunidad andante de bacterias, y resulta que algunas vecinas o vecinos de esta comunidad les da por, les da por destruir, si pueden, y pueden, desgraciadamente, muchas veces, a la comunidad entera, ¿no? Es el famoso cáncer. Y hasta hace muy poco tiempo ni sabíamos las causas de por qué de pronto unas células se ponían como locas a multiplicarse y a acabar con el organismo. Las raíces profundas de eso ahora las sabemos un poco más, ¿sí o no? Josep. Bueno, yo creo que sí. Desde que hemos conocido el genoma humano, hemos avanzado mucho en el conocimiento de cómo funciona una célula normal. Ajá. Y también hemos entendido mucho mejor cómo funciona una célula anormal o una célula tumoral. Entonces estamos aprendiendo qué genes y qué proteínas están más expresados en las células tumorales que en las células normales. Y esto nos permite conocer bien los diferentes mecanismos de acción, y una cosa muy importante es que nos permite además conocer bien medicamentos que puedan funcionar y que puedan destruir las células anormales y en cambio no dañen o no perjudiquen tanto a las... Porque por primera vez ahora hay cánceres, y es un poco la impresión que he sacado de hablar con Joan y con otros colegas vuestros, por primera vez hay cánceres que normalmente curáis. ¿De los 200 o no? Sí,
Yo creo que lo más interesante del momento actual, de los últimos, yo diría, 20 años, es que la concepción de la patología ha pasado de ser celular a ser molecular. Comprendemos la enfermedad desde un punto de vista molecular y, por tanto, esperamos que haya soluciones moleculares para controlar esas vías anómalas, esos efectos derivados de alteraciones genéticas. Entonces, la concepción genética y molecular que se ha extendido a toda la medicina clínica, pues realmente es muy relevante en el campo del cáncer. Oye, importantísimo, pero, Dios mío, o sea, yo todavía no entiendo con lo que sabéis que un tumor nos enteremos cuando ha estallado, ¿no? O sea que, qué raro, ¿no? Si conociéramos algo del lenguaje molecular, esas moléculas a que te refieres, uno pensaría que, bueno, que antes de que esto ocurriera nos enteraríamos y no pasa así, ¿no? Te enteras cuando el médico te dice que lo tiene. ¿Tan difícil es detectar la prehistoria del cáncer? Indudablemente yo creo que es así. Desde el punto de vista celular, 1 millón de células tumorales, que eso quiere decir que ha habido decenas o cientos de replicaciones celulares, de duplicaciones celulares, significa 1 gramo de tumor o 1 centímetro cúbico de tumor. Eso es el límite de la detección de las técnicas radiológicas más modernas. Sí. Cuando la medicina realmente, que está basada en la medicina sintomática, uno acude al médico cuando tiene manifestaciones sintomáticas, cuando tiene problemas. Entonces, yo creo que uno de los desafíos también de la medicina molecular, del presente y del futuro, no solamente está en el tratamiento, sino avanzar en el diagnóstico. Avanzar en técnicas moleculares que nos permitan detectar señales a través de perfiles genómicos o proteómicos de problemas que si no detectaríamos mucho más tarde. Claro. Oye, os he preparado, profesor, porque me intuía que ibais a hablar de estos temas. El experimento de redes esta semana va sobre detección precoz de los tumores. ¿Pensabas que hacer disminuir una causa de mortalidad por cáncer puede ser costoso y difícil? Pues no. A veces, soluciones imaginativas y económicas pueden dar resultados espectaculares. Hace 60 años en Estados Unidos se generalizó un test de detección precoz del cáncer de cuello uterino, enfermedad que en aquel momento y en algunos países era la primera causa de mortalidad femenina por cáncer. George Papanicolaou, médico de formación, tuvo una idea. Convenció a su mujer de que le dejara raspar suavemente el cuello de la matriz y con el material que obtuvo de células escamadas hizo una preparación. Tiñó el frotis así obtenido, le aplicó el método de coloración que él había desarrollado y lo miró al microscopio. La imagen que vio era muy diferente del frotis de una mujer que tenía un cáncer de cérvix. Siguió estudiando casos de diferentes mujeres hasta que pudo distinguir claramente células benignas de malignas y, lo que era más importante, células premalignas, las que han iniciado el camino hacia la malignidad pero todavía no lo son. Y una lesión premaligna es totalmente curable. El cáncer de cuello uterino era en Estados Unidos la primera causa de muerte por cáncer en mujeres hace 60 años. Actualmente ha pasado a ser la 13ª causa de muerte por cáncer en mujeres. Este éxito espectacular es debido a 2 razones fundamentales. Por un lado, a una razón anatómica,
y es la de que este cáncer se localiza en una zona muy precisa del cuello uterino y que por otro lado es una zona fácilmente accesible. La segunda razón es una razón de orden biológico, y es que este cáncer va precedido, no se origina de entrada, sino que va precedido por una serie de lesiones premalignas, precancerosas, que nosotros podemos detectar fácilmente por medio de la citología, por medio de una toma de muestras del cérvix. La detección de lesiones incipientes de un cáncer evita la enfermedad, puesto que se diagnostica antes de que las células se vuelvan invasivas y lesionen irreparablemente la región y el organismo de la persona afectada. Da tiempo suficiente a clínicos y cirujanos para actuar y curar a la afectada, mucho antes de que tenga ningún síntoma. La generalización del test de Papanicolau, del que prácticamente ahora todas las mujeres hemos oído hablar, es una forma inocua y eficaz de vencer al cáncer. Se puede decir que es el único cáncer que se ha podido vencer antes de que se desarrolle. Ya lo ven, un test, vamos, una prueba simple que se inventó hace 40 años para la detección precoz del cáncer. Yo no es que no me haya convencido, pero me gustaría oír algo más de por qué el cáncer o los tumores suelen surgir en la edad madura. Y como yo le decía al Joan, siendo así, como es que no todos nos morimos de cáncer, ¿no? Sí, realmente este es un proceso clave en la formación de células tumorales. Parece curioso, pero normalmente en las células tumorales no es una sola mutación la que conduce el paso de la célula normal al tumor, sino que son múltiples pasos, múltiples transformaciones que hacen que al final una célula normal pues esté transformada y al final sea una célula claramente maligna. Y en este sentido este puede ser un proceso que puede durar muchos años. Claro. En un tumor que tenemos muy bien definido, que es el cáncer de colon, sabemos que este proceso, desde el colon normal a que aparece un pólipo, hasta que este pólipo crece y se transforma, hasta que aparece un tumor invasivo, pueden pasar 10 años. Y precisamente esto hace pues, que los tumores aparezcan habitualmente en una edad adulta. Ahora bien, algunos enfermos tienen algún trastorno que puede ser hereditario o no, pero empiezan esta carrera en un paso más adelantado. Es decir, puede ser que tengan ya una mutación en alguna de las proteínas o en alguno de los genes y, por tanto, empiecen esta carrera de obstáculos 100 metros más adelante, con lo cual pueden tener tumores en un periodo más temprano de la vida. Ajá. Oye, ¿y por qué? Porque eso vamos a entenderlo. Pero ¿por qué uno que aparece de pronto se queda dormido durante años y reaparece después? ¿Eso cómo se explica? O sea, bueno, yo creo que una de las actividades que, dentro del complejo de actividades que Joan Massagué explicaba en la entrevista previa, es que la célula está programada para crecer, para dormir, para relacionarse y también para morir. Y a veces la muerte forma parte de una actividad programada. Y esa actividad puede desprogramarse. Y una célula puede perder su capacidad pues, para estar en un estado que nosotros llamamos quiescente. Y todo esto se debe a mecanismos de regulación genética y a interacción de genes y de productos y de moléculas derivadas de genes, indudablemente. Oye, otra cosa que es fascinante de este tema, Josep, es que no solo, saltan a la vista los aspectos negativos y horrorosos de la proliferación y la metástasis y de pasar de un organismo a otro, sino que, en cierto modo, estas células también tienen una capacidad revitalizadora, o sea, al parecer, al crecer, pueden encontrarse con vasos sanguíneos que están más o menos aletargados y estas células las ponen en marcha, las revitalizan, las hacen vivir con tal de encontrar allí oxígeno y
y nutrientes que les permitan a ellos seguir creciendo. O sea que saben los secretos de la vida, además de saber los de la muerte, ¿no? Estas células. Saben perfectamente los secretos de la vida y saben cómo crecer. Y saben además que cuando son pocas pueden crecer sin vasos, pero cuando hay muchas células necesitan vasos sanguíneos para nutrirse. Y entonces estas células secretan factores que hacen que los vasos sanguíneos crezcan hacia el tumor y hagan una red capilar que permita que el tumor esté bien alimentado. Y no solamente hacen que el tumor esté bien alimentado, sino que además les permite integrarse en el torrente circulatorio y marchar a otros sitios. Y como decía antes Andrés, en estas localizaciones, en las metástasis, la célula puede pasarse mucho tiempo en un estado durmiente, en un estado quiescente, y en un momento determinado desprogramarse otra vez y empezar a crecer, empezar a necesitar nuevos nutrientes, nuevos vasos sanguíneos para que esta metástasis pueda crecer. Pero esto, lo importante es que nos da un panel de oportunidades de tratamiento enorme, porque no solamente podemos tratar la célula directamente, la célula tumoral, sino podemos hacer, por ejemplo, que los vasos sanguíneos no crezcan ante un estímulo de la célula tumoral. Fíjate. O sea que nos da múltiples oportunidades para tratar la enfermedad. Vamos a ver un caso normal, un caso clínico que un científico del equipo de redes ha estado estudiando. Ahora verdaderamente estoy muy bien, estoy apta para todo, para trabajar, para jugar, para reír, para bailar, para todo. El hecho de trabajar diferentes especialistas y poder discutir los casos hace que tengamos la sensación que podamos aportar soluciones a cada paciente individualmente. Un día me levanté por la mañana y aquello estaba mareada y pareció que me había desmayado porque estaba en el suelo. Yo me levanté sentada en el suelo, no sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces cogí un taxi y me fui al Vallebrón. Ya no salí del Vallebrón yo. Aproximadamente en España se diagnostican cada año unos 16.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. Dentro de los síntomas que se relacionan con el cáncer de pulmón estarían un aumento de la tos, expectoración con sangre, cambio de la voz, aumento de la disnea, del ahogo. Tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer de pulmón lo hacemos un equipo. Realmente nosotros somos parte de un equipo que denominamos comité de tumores. En cada uno de los pacientes definimos cuál es el tratamiento que creemos que es mejor para cada caso individual. El equipo del doctor me dijo que tenía que hacer cirugía, que después de la cirugía me iban a dar un tratamiento para, por si acaso hubiese quedado algo, pues que esto se pudiera eliminar, los restos que pudiesen haber. Por suerte me dieron 32 sesiones de radioterapia y me fue muy bien, la verdad. Aquí estoy. Tenemos, como sabéis, 2 pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Cuando hay un tumor en el pulmón, lo que se tiene que hacer es lo que llamamos al menos una lobectomía, sacar un lóbulo. En algunas ocasiones, por la localización del tumor, hay que sacar el pulmón entero y esto es una cosa que también es factible y que también se puede hacer. En estos momentos, no solo en cáncer de pulmón, sino en cáncer, lo que estamos trabajando es en nuevos tratamientos que actúen sobre nuevas dianas. Fármacos que llamamos más de diseño, ¿no? Las células tumorales muchas veces expresan de forma anómala algunas proteínas y podemos diseñar tratamientos que actúen directamente sobre estas proteínas. El cáncer de pulmón sería anecdótico si la gente no fumara. Yo si me fumaba 10 cigarrillos, es que era todo lo más que fumaba, medio paquete, yo no fumaba más. A nivel europeo se considera que aproximadamente el 85% del cáncer de pulmón está asociado al tabaco. El 85% de pacientes con cáncer de pulmón no lo tendrían si no hubieran fumado. El hábito yo no sé lo que tiene el tabaco, no lo sé, no lo entiendo. La nicotina es una agresión sobre los bronquios, es un insulto sobre estas estructuras. Entonces lo que hace realmente es alterar los bronquios, alterar las células. Después de operarme yo aún me fumaba 3 cigarrillos cada día. Ahora no fumo, ¿eh? Hace un año que no fumo ni un cigarro, ni lo huelo.
Isabel está muy bien, es una paciente que hace muchos años que la llevamos. La verdad es que ha sido siempre una persona muy positiva a la hora de afrontar todos los problemas. En estos momentos está realizando controles, pero sin ningún problema. Un caso clínico concreto de cáncer de pulmón. Oye, y dicen el tabaco, el alcohol, el estrés, son factores casi seguros de los dos primeros de cáncer de pulmón. Y sin embargo hay mucha gente que fuma y bebe y no tiene cáncer de pulmón, ¿no? Volvemos a lo que decías tú, Andrés, o sea, la importancia enorme de la variabilidad genética de cada individuo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las medicinas entonces, con las terapias? ¿Las podéis ir adecuando a esta variabilidad genética de cada persona? Hombre, yo creo que la gran novedad ha sido entender que los tumores son diferentes y a partir de ahí buscar qué diferencias hay entre cada tumor. Y por ejemplo, en el desarrollo de los fármacos, los primeros fármacos que administrábamos en el tratamiento del cáncer, pues se descubrieron casi por casualidad, un poco como lo que pasó con la penicilina, ¿no? Pues la mostaza nitrogenada se administró en pacientes que tenían tumores, sobre todo tumores hematológicos, y se vio que se reducían los tumores, pero tampoco se entendía muy bien por qué en ese momento. Hoy en día el desarrollo es absolutamente diferente. Lo que hacemos es identificar lo que tiene alterado un tumor y diseñar mecanismos y medicamentos que puedan luchar contra los mecanismos estos que tiene el tumor dañado. Y claro, y esto hace que los medicamentos que pueden funcionar en un tumor sean diferentes que en otro, ¿no? O sea, estamos entendiendo muy bien cuál es la biología del tumor y en base a esta biología del tumor diseñamos medicamentos. Pero en materia de prevención, ¿podemos hacer algo? O sea, ¿se sabe algo? Se sabe que el estrés, como decía antes, que el tabaco, que el alcohol, pero ¿sabemos algo más? ¿Podemos dar unas pautas de conducta que normalmente, en promedio, llevarían a que hubiera menos incidencia del cáncer o no, Andrés? Ciertamente sería un aspecto, una intervención que sería muy eficaz. Si pudiéramos reducir la incidencia del cáncer, pues tendría un efecto dramático sobre la supervivencia de esta enfermedad, sobre su mortalidad. La verdad es que también en la prevención hay que entender que el cáncer es una enfermedad distinta. Distinta. Es decir, muchos tumores tienen distintos aspectos de prevención. A propósito antes hemos visto un experimento sobre el test de Papa Nicolau. Sí. Pues hoy conocemos que el cáncer de cuello uterino tiene relación con una infección por un virus que normalmente tienen las adolescentes, el virus del papiloma humano. El desarrollo de vacunas contra ese virus puede cooperar en erradicar esa enfermedad. ¿Se han desarrollado estas vacunas? Estas vacunas están en fase de ensayos clínicos. Y algunos resultados de estos ensayos clínicos todavía no han sido capaces de demostrar que hay una disminución de la mortalidad, pero han demostrado que son eficaces para erradicar la infección por el papilomavirus humano. Os tengo que hacer la última pregunta que está escrita en la pared, ¿no? ¿Cuántos años? Ya sé que, como dice Jean Massaguer, que no es que vayamos a terminar por completo como yo un día espero se termine con la malaria, ¿no? Pero con el cáncer. Pero son 50 años, son 20 años lo que hace falta para que sigáis profundizando en el conocimiento de la biología molecular y de las terapias precisas para cada variedad del cáncer, para que realmente esto deje de ser la plaga que es en la sociedad moderna. ¿Son 10 años más? ¿20? ¿50? Es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que en los próximos 10-15 años vamos a tener un cambio definitivo, porque mira, entendiendo bien la biología molecular, estamos, por un lado, haciendo prevención, o sea, como decía antes Andrés, estamos haciendo tratamientos que eviten que se formen tumores, número uno. Número dos, con la biología molecular estamos haciendo diagnóstico precoz, es decir, diagnosticar tumores mucho más pequeños que son más fáciles de combatir. Y en último lugar, con la biología molecular estamos determinando ante un tumor ya formado, crecido, cuál es el mejor tratamiento. O sea que realmente este conocimiento nos permite luchar
contra la enfermedad en múltiples niveles. Y esto hasta ahora no había sucedido. O sea que realmente en los próximos 10-15 años vamos a tener un avance muy importante. Y realmente a mí me gustaría también, y siempre lo digo, creo que hemos de entender y hemos de luchar contra las actitudes que provocan que aparezcan tumores. Y nosotros tenemos una muy establecida que es el hábito tabáquico. Yo creo que esto es fundamental de que reduzcamos el consumo de tabaco. Pero independientemente de esto, porque esto, el tabaco, la abstinencia de tabaco haría que el 40% de los tumores ya no existieran. Es increíble, 40% es cierto eso. fuera. Sí. Entonces, para el otro 60% estamos trabajando a un nivel molecular que nos permite claramente enfocar lo que decíamos, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Josep, yo me acuerdo de una conversación que tuve con el médico de Chernóbil, que era un americano, justamente, el responsable sanitario. Y estábamos en la conversación intentando medir el grado de contaminación que había producido el accidente de Chernóbil, y andaba pues si 50.000, si 100.000 personas. Y en eso alguien que estaba conmigo sacó un cigarrillo, se puso a fumar, y el médico de Chernóbil se paró enseguida y dijo: mire, no me hable de 50 o de 60, esto sí que es seguro. Cáncer, contaminación, radiación. O sea que mejor que cambien de hábitos. Con este consejo no fumen, por favor. Con este consejo terminamos el programa de redes hoy, que hemos dedicado a un tema que en su prehistoria y en su historia está cargado de dolor, pero que en su futuro inmediato, bueno, está cargado, yo no diría de esplendor, pero sí de grandes esperanzas. Hasta la semana que viene, y gracias por haber estado con nosotros una vez más. Thank you.